Hola muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Hoy con la mano un poquito maltrecha porque tuve un pequeño accidente, pero ya todo está bien. Muchachones, les cuento que un buen amigo mío me preguntó qué significaba la expresión pa'lante. Y yo le contesté que él ya sabía el significado, puesto que se trataba de la expresión para adelante. Y él no lo podía creer porque ambas expresiones le sonaban totalmente diferentes. Y él estaba verdaderamente confundido. Y es que en realidad varias son las razones por las que una persona no hispanohablante podría pensar: no entiendo el español hablado. Algunas de esas razones podrían ser falta de contacto con el idioma, la rapidez con la que hablamos el español, ¡Vaya, arriba, arriba! ¡Ándale, arriba, arriba, yepa! y sí, el español es uno de los idiomas más rápidos del mundo. Otra razón podría ser el uso de frases hechas y modismos. Héctor no tiene pelos en la lengua, le dice las verdades a cualquiera en la cara. También el uso de los acortamientos de palabras. Y precisamente en esta última razón nos vamos a concentrar hoy, porque los acortamientos de palabras constituyen un fenómeno lingüístico que es un verdadero quebradero de cabezas para los estudiantes de español. ¿Y qué es el acortamiento de palabras? El acortamiento de palabras es simplemente la eliminación de una parte de la palabra sin que cambie su significado ni su categoría gramatical. Ahora bien, el acortamiento puede estar al principio, en el medio o al final de la palabra. Si la parte acortada está al principio de la palabra, se trata de una aféresis. Por ejemplo, en este cuadro he colocado a la derecha la palabra DRAE, es decir, Diccionario de la Real Academia Española. He colocado una palomita para las palabras acortadas que están registradas en este diccionario y una X para las palabras acortadas que no están registradas en este diccionario. Así tenemos amá por mamá, bus por autobús, cello por violonchelo, espabilar por despabilar, mano por hermano. Si la parte eliminada está al interior de la palabra, entonces estamos en presencia de una síncopa. Por ejemplo, Navidad por natividad, mascar por masticar, adviento por advenimiento, alante por adelante, pesado por pesado, todavía por todavía. Por último, si la parte eliminada está al final de la palabra, se trata de una apócope. Por ejemplo, algún por alguno, buen por bueno, gran por grande, auto por automóvil, bici por bicicleta, cole por colegio, compu por computadora, profe por profesor o profesora, cumple por
cumpleaños. Kilo por kilogramo. Radio por radiodifusión. Peli por película. Hay un acortamiento que es muy común a todos los hispanohablantes y es la palabra pa, que viene de para, la preposición para. Por ejemplo, me voy para la calle, me voy para el supermercado, me voy para la habitación, o como diría Marc Anthony, me voy para la rumba. Pero no solo las palabras son objeto de acortamientos, también las frases o expresiones pueden ser acortadas. Por ejemplo, fin de semana queda finde. ¿Qué hubo? Queda ¿qué hubo? Por si acaso queda porcia. Por favor queda porfa o porfis. Especialmente los niños dicen esta última. Lo lamento queda Lola. Mi hijo o mi hija queda mijo o mija. Es importante acotar que los acortamientos son más comunes en el lenguaje oral, en las conversaciones informales. En el lenguaje escrito podemos encontrarlo en la literatura, en cuentos, novelas, etc. Y también en la publicidad, porque de esta manera se identifica con la mayoría de la gente. A veces la palabra acortada llega a desplazar a la palabra original, quedando la nueva palabra como la de uso común. Tal es el caso de taxi, que viene de taxímetro, cine, que viene de cinematógrafo, moto, que viene de motocicleta, quimio, que viene de quimioterapia, electro, que viene de electroencefalograma. También electro es el acortamiento de electrocardiograma. Otorrino, que viene de otorrinolaringólogo. Ahora bien, queridos muchachones, todos estos acortamientos, la aféresis, la síncopa, la apócopa, podrían confundirte, tal como le ocurrió a mi amigo, quien pensó que las dos expresiones eran totalmente distintas con significados diferentes. Pero, ¿qué se puede hacer ante esto? Bueno, pues lo ideal sería que pudieras practicar con un nativo. Pero si esto resulta un poco difícil, también está la opción de ver canales en español, con programas en español donde hay montones de acortamientos. También está la opción del internet, donde hay muchas aplicaciones en las que puedes practicar y bueno, algunas son pagas y otras son totalmente gratuitas. También están las comunidades de aprendizaje de idiomas, donde se agrupa muchísima gente para practicar y para desarrollar habilidades específicas. Pero, ojo, en estas comunidades se trata más bien de practicar que de aprender el idioma. Por tanto, si quieres pertenecer a ellas, debes tener un nivel de español un poquito más allá de lo básico. También puedes escuchar canciones en español y al mismo tiempo que aprendes español, pues te diviertes y mueves un poquito el esqueleto. Sobre todo los géneros salsa, merengue, bachata, tienen cantidades industriales de acortamientos y puedes verlas también en contexto. En todo caso, aquí abajo en la cajita de descripción te dejo algunos enlaces a unas canciones que tienen los acortamientos y además tienen la letra, de manera que no solo puedes escucharlo, sino que puedes también verlos. Así que es una buena opción para practicar ese español informal. Y
Bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Nosotros nos veremos en una próxima oportunidad y hasta la vista. Final.